Buenos días, mi nombre es Patricia Holguín, soy residente de geriatría de segundo año y hoy día vamos a conversar sobre las neoplasias mieloproliferativas crónicas y les voy a hablar específicamente de las que son BCR-ABL o Filadelfia negativas, ¿ya? Porque es un tema bastante amplio, así que está acotado solamente a este setting. Esta es la tabla de contenido, vamos a hablar de algunos temas introductorios, de epidemiología, de clasificaciones también, de la etiopatogenia, donde, como mencionaba recién el doctor, esto va cambiando minuto a minuto porque se están descubriendo cosas nuevas. Una reseña de las patologías que componen este grupo, con algunos aspectos importantes de cada una, y finalmente vamos a hablar de la importancia que es para nosotros en geriatría y conclusiones. Bueno, las tres patologías que conforman las neoplasias mieloproliferativas crónicas Filadelfia negativas son la policitemia vera, la mielofibrosis primaria y la trombocitemia esencial, ¿ya? Como introducción, estas en realidad son un grupo heterogéneo de enfermedades clonales de las células precursoras hematopoyéticas o de los progenitores hematopoyéticos, que yo en realidad no voy a hablar en detalle de esto porque ya se discutió cuáles eran estas células, cómo era su funcionamiento en la médula en las presentaciones anteriores. Por lo tanto, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo y es también una enfermedad clonal de estas mismas células y se caracterizan por una proliferación aumentada de las líneas eritrocítica, granulocítica y megacariocítica en la médula ósea y de células maduras en sangre periférica. Y tienen una característica de que estas patologías pueden evolucionar a una fibrosis progresiva de la médula ósea y con síntomas asociados obviamente a este compromiso. Y también pueden desarrollar hematopoiesis inefectivas, que es decir, extramedular, o también transformación a fases plásticas agudas, donde ya se comporta como una leucemia, ¿ya? Como datos epidemiológicos generales de este grupo de patologías, el número global en realidad afectan a hombres y mujeres por igual, aunque hay algunas diferencias dentro de cada una, pero en globo en realidad no habría diferencia. Una incidencia aproximada baja de 0.2 a 0.5 por 100.000 personas al año y una prevalencia estimada de 2.7 por 100.000, aunque, como les digo, en detalle cada una esto puede ir variando. En Chile estos números representarían aproximadamente unos 85 casos nuevos al año y la edad media de presentación para el globo nuevamente sería de 65 años. La policitemia vera en particular tiene una mayor prevalencia a mayor edad y se ha visto que en los mayores de 70 años en realidad la incidencia aumenta hasta en 23 por cada 100.000 personas, ¿ya? Y ya notamos una diferencia particular para esta patología. Y hay 2 veces más riesgo en mujeres para presentar trombocitemia esencial, aunque en realidad esto se ha visto sobre todo en las mujeres más jóvenes, no tanto en la edad mayor. Y habrían algunos riesgos aumentados en familiares, aunque estas son mutaciones somáticas, es decir, que son adquiridas, no hereditarias, pero se ha visto que hay alguna asociación familiar. Por ejemplo, para la policitemia vera hay 5 veces más riesgo en familiares de primer grado que padecen la patología que en la población general. Y de trombocitemia esencial 7 veces más riesgo, aunque no se ha logrado identificar en el fondo cuál es el mecanismo. Acá la clasificación, en el fondo, para que nos ubiquemos de qué estamos hablando, dónde estamos hablando de las neoplasias mieloides crónicas, donde ya en la presentación anterior de Damaris hablaron de los síndromes mielodisplásicos, ahora estamos hablando de las neoplasias mieloproliferativas crónicas y vemos que hay características en el fondo que pueden presentar comunes, ¿ya? Y acá están las mutaciones que se presentan en cada una de ellas y hay algunas que las comparten, ¿ya? Que pueden estar en una u otra patología y las características, digamos, de manifestación en el hemograma y en la médula ósea. Esta es la clasificación ya para las neoplasias mieloides, donde vemos que la primera es la leucemia mieloide crónica, que es la que presenta el gen Filadelfia, ¿cierto? La mutación, que es la que no vamos a discutir hoy día, y acá están las otras que yo les comenté que sí son las que vamos a hablar, donde está la policitemia vera, la mielofibrosis primaria, la trombocitemia esencial, y hay algunas otras que es la leucemia neutrofílica crónica y la eosinofílica, ¿ya? Que también no las vamos a discutir hoy, pero son parte del grupo en general, que son parte de las neoplasias mieloides. En cuanto a la etiopatogenia, en realidad, como les comenté, se caracterizan por mutaciones somáticas que son adquiridas, y aquí el principal gen que se identificó es del JAK2, Janus quinasa 2,
que vino en el fondo a separar las que son BCR-ABL positivas y estas otras se empezaron a diferenciar por esta mutación en realidad. Posteriormente se empezaron a identificar otros genes donde hay mutaciones, por ejemplo en la calreticulina y en el LMPL, y además, y estas tienen implicancia, digamos, en la etiopatogenia propiamente tal, y se han identificado nuevas mutaciones que les voy a mostrar más adelante. En realidad hay una tabla con muchos genes que se han identificado que se ha visto importancia pronóstica. En el fondo, en pacientes que han evolucionado de peor manera, se ha visto que estos genes pueden estar implicados. Y esto viene aquí a continuación. Acá están todas las mutaciones que se han identificado en las neoplasias mieloproliferativas. Está el JAK2 en el exón 14 con la mutación JAK2B617F, que está en un 95% o más incluso en la policitemia vera, y que también puede estar mutado en el exón 12. Está aquí la de la calreticulina, la MPL y la LNK, que también se ha identificado, y estas no son específicas para las neoplasias mieloproliferativas crónicas, pero podrían tener implicancias pronósticas, y son mutaciones que tienen que ver con transducción de proteínas, con roles en el DNA, etcétera, y que se están investigando en realidad. Todavía no se sabe muy bien si tienen algún rol en la etiopatogenia, pero al parecer sí pronóstico, ¿ya? Y esto también depende en el fondo si la persona es homocigota, obviamente tiene más riesgo de presentar la patología, y se ha visto que también tienen peor evolución. Ya en la policitemia vera un 30% son homocigotos, por ejemplo, y también en la policitemia vera la que más se caracteriza es la JAK2 en el exón 14, y la mutación de la calreticulina y la MPL generalmente no están presentes, ¿ya? Y aproximadamente un 15% de los pacientes con mielofibrosis primaria son triple negativos, no tienen ninguna de estas mutaciones. Entonces el tema en realidad es mucho más complejo, y eso es lo que se está avanzando. Acá hay en el fondo como un approach diagnóstico molecular para estas patologías, y en el fondo cuando uno sospecha un síndrome mieloproliferativo, bueno, separa enseguida las que son BCR-ABL positivas, y de ahí está la mutación JAK2, que es como la principal de todas estas patologías. Las que son positivas ya sabemos que es muy probable que sea alguna de estas patologías, y las que son negativas, ahí está primero la del exón 12, que es más clásica para la policitemia vera, y acá aparecen las otras mutaciones que en realidad han sido descubiertas después, ¿ya? Y ahí podríamos llegar en teoría a los diagnósticos de cada una de las patologías, pero aún así no descarta que no haya ninguna de ellas, no descarta aún la patología, porque ahí hay en el fondo información que todavía no se conoce. Y acá está la distribución aproximada de la frecuencia de estas mutaciones en cada una de ellas para la policitemia vera. Como ya les comenté, la JAK2 es la más importante, y se empiezan a distribuir en distinta proporción para la trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria, pero también hay algunas mutaciones que todavía no conocemos. ¿Qué hacen estos genes? ¿Qué codifican? ¿Por qué en el fondo van a generar esta proliferación clonal? El JAK2 genera una proteína que es un cofactor del receptor de la eritropoyetina, de la trombopoyetina y del factor estimulante de colonias granulocíticas. Y esto genera que estos receptores se convierten en autónomos o son más sensibles a estos estímulos. Entonces hay como una estimulación descontrolada y se genera esta proliferación. Además, funciona como chaperona para el transporte de factores estimulantes, por lo tanto asegura que estos factores estimulantes además estén en contacto con el receptor. O sea, se sobreestimulan y además están más tiempo en contacto. También van a generar cambios epigenéticos en el DNA, y aumenta también la cantidad de MPL, que era el otro mecanismo, ¿ya? La calreticulina aquí no está tan claro cuál es como realmente el rol etiopatogénico, pero al parecer es porque se une también a MPL, y así circula más fácil a la membrana, y MPL es una forma del receptor de trombopoyetina, entonces también lo hiperactiva, ¿ya? Eso. Esto al final, lo que más se conoce es que JAK2, como les dije, está hiperestimulado y va a generar esta activación de STAT1, que es una transducción de señales, y esto va a llegar en el fondo a DNA y va a generar una mieloproliferación descontrolada, independiente de la citoquina, o como les dije, hipersensible, ¿ya? Y la dominación clonal va a ocurrir cuando esta población maligna va a exceder a las poblaciones normales,
Pero esto es lo que aquí hay dudas en el fondo de cómo se produce, porque hay personas obviamente que son portadoras asintomáticas de estas mutaciones, entonces faltan otros factores que son los que gatillan esta expresión, ¿ya? Entonces variaciones genéticas del huésped, el sexo, la edad, que al parecer tienen mayor implicancia. Y lo mismo porque una mutación puede generar 3 patologías distintas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay algunas asociaciones, se ha visto, por ejemplo, que JAK2 en policitemia vera se asocia más a edad más avanzada, a niveles de hemoglobina más altos, a niveles bajos de plaqueta, que la calreticulina al parecer se asocia a edades más menores, con sexo masculino, y en mielofibrosis la calreticulina al parecer también se asocia a edades más jóvenes y mayor número de plaquetas. O sea, se ha visto que hay como distintas expresiones fenotípicas de mutaciones que son iguales al parecer. Entonces, hay otros factores que no están tan claros que gatillan. Como sabemos, hay cambios en el sistema hematopoyético relacionados con el envejecimiento, entonces esto además también es un factor predisponente, ¿cierto? Y están estos clústeres familiares que tampoco se conocen bien por qué se asocian, por qué se agrupan, si son mutaciones adquiridas. Y la mielofibrosis primaria propiamente tal, en realidad no se expresa por la proliferación clonal, sino por cambios en el estroma de la médula. Entonces, al parecer, esta proliferación clonal inicial activa citoquinas inflamatorias y hace cambio en la médula ósea. Entonces, es una expresión totalmente distinta a las otras 2 patologías. Entonces, eso no está muy claro por qué. Bueno, vamos como a lo clínico. ¿En qué pacientes vamos a sospechar estas patologías? En realidad, las manifestaciones clínicas y de laboratorio son distintas para las 3, pero hay algunos factores comunes, por ejemplo, sintomatología general. Puede haber baja de peso, debilidad, dolor óseo, sudoración nocturna, fiebre, síntomas B, en el fondo que nos pueden hacer sospechar alguna de estas patologías. El prurito es muy frecuente, está en más del 50% de los casos, y la esplenomegalia también es común a todas. Esas podrían ser como sintomatologías que comparten. Y que también las 3 se pueden presentar por sus complicaciones y no por síntomas. ¿Ya? Pueden aparecer sobre todo trombosis como en sitios inhabituales, como trombosis de la vena porta o hepática. ¿Ya? Otra forma de sospecharlo es porque pidamos un examen y un paciente, no sé, de rutina, le pidamos un examen y tengamos un hallazgo tan llamativo como que tenga un hematocrito de 55, una hemoglobina de 18, y en realidad de ahí empecemos a buscar qué es lo que pasa, o que nos informen en realidad que hay una proliferación excesiva de alguna célula, por ejemplo de plaquetas, o que nos digan también que en el frotis están estas células en lágrima que se ven ahí, que ustedes saben cómo se llaman. Y eso también nos puede empezar ahí quizás a hacer sospechar que hay algo más. Entonces puede ser un paciente asintomático y que nos aparece esto en un examen. Ya, ahora vamos a hablar un poco de cada una de ellas, ojalá no tan extenso, pero para tener una idea como de cada una. La mielofibrosis primaria es, como les dije, una enfermedad clonal de la célula madre hematopoyética y que esta se caracteriza por la aparición de progresiva fibrosis en la médula ósea y hematopoiesis extramedular. Es la menos frecuente, ¿ya? Y es una reacción, como les dije, no neoplásica de las células estromales y con aparición de fibrosis. Y la presentación más frecuente es en hombres con una edad media de 67 años. El 25% se presenta asintomático y en realidad es un hallazgo. Y puede también haber síntomas generales que son los mismos que les comentaba recién. Y la fatiga es el síntoma más frecuente y obviamente es el más inespecífico. Se puede presentar también en forma frecuente malestar abdominal, hasta en un 50%, que es generalmente en relación a la esplenomegalia, que esto es como bien típico de esta patología. También se puede presentar como hipertensión pulmonar cuando hay en el fondo sitios de hematopoiesis extramedular. Y también se puede presentar, como también les comenté previamente, por eventos trombóticos, de hecho hasta un 10% llega con un episodio trombótico previo al diagnóstico de la patología misma. Al examen físico, la esplenomegalia, que hasta el 25% es una esplenomegalia gigante, ¿ya? La hepatomegalia también en un 40 hasta un 70%, y que también vamos, aparte de la hepatomegalia, otras manifestaciones físicas de la hipertensión portal y los signos de hematopoiesis extramedular, que también la hepatoesplenomegalia, linfadenopatías y derrames en el fondo, que es en el sitio en el fondo donde se vaya a ubicar esta hematopoiesis extramedular. En el estudio, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, lo principal es la aparición de citopenia, ¿ya?
¿ya? Va a haber una anemia que en general es moderada, leucopenia, trombocitopenia a medida que la enfermedad progresa. Al inicio incluso puede haber leucocitosis y trombocitosis, ¿ya? Y en el frotis de sangre periférica, lo clásico son los leucoeritroblastos y mieloblastos, en general bajo un 5%, que son células inmaduras, enucleadas, anormales en el frotis de sangre periférica, ¿ya? Que acá vemos un promielocito, un mielocito, un glóbulo rojo nucleado, que son células que no deberían estar normalmente en un frotis de sangre periférica, ¿ya? También puede haber presencia de neutrófilos hipersegmentados, en la presencia de los dacreocitos, que lo vimos recién, eliptocitos y megacariocitos fragmentados. En el fondo, signos de hematopoiesis inefectiva o de células juveniles. ¿Ya? El estudio de la médula ósea, en realidad el aspirado, lo que dicen, claro, es que es difícil de hacer el aspirado porque es una médula que está fibrótica, ¿ya? Eso es como al realizarlo. Y se puede ver en etapas iniciales, como les decía, hiperplasia neutrofílica y megacariocítica. Y en la biopsia misma lo que se evalúa es fibrosis, que hay dos formas de hacerla, con la reticulina o tricromo. Y lo que se puede ver es expansión de los sinusoides, hiperplasia megacariocítica al inicio, porque después puede ser que en realidad estén reducidos, y distorsión de adelgazamiento de las trabéculas. En esta imagen, que no se nota tanto, lo que muestra acá es colágeno, que es como lo más azulito, que es lo que se marca con el tricromo. Entonces está lleno en el fondo de colágeno y los puntitos como más rosaditos son los sitios como de médula normal, que están invadidos por estas redes de colágeno, ¿ya? Lo que se recomienda obviamente es hacer el estudio de las mutaciones que les mencioné previamente, la inmunotipificación CD34 que se ha asociado cuando está presente a peor pronóstico. El diagnóstico diferencial no tenemos que olvidarlo en el fondo porque tenemos que pensar en el resto de las neoplasias hematológicas siempre, en infiltración medular por otras células, por ejemplo estas son células de un tumor que están infiltrando la médula, y en una transformación también mielofibrótica de la policitemia vera y la trombocitopenia esencial que pueden terminar fibrosando también la médula, ¿ya? Y la mielofibrosis aguda, que es una forma de leucemia mieloide aguda. Los criterios diagnósticos están definidos por la OMS y fueron actualizados el año 2016 y en realidad los criterios tienen que ver con lo que hablamos recién, con las presencias, por ejemplo, de las mutaciones, que no cumpla criterios para otra neoplasia mieloproliferativa y las características que les mencioné recién de la fibrosis de la médula. ¿Ya? Y aquí separa en el fondo una etapa prefibrótica y una etapa ya fibrótica propiamente tal, que era lo que yo les decía, cuando la enfermedad avanza hay mayores cambios fibróticos en la médula sobre todo, y eso lo divide acá la clasificación de la OMS. Y acá los criterios en el fondo son cumplir los 3 mayores o cumplir 2 y 1 de los menores, donde hay pone otras alteraciones, por la anemia, la leucocitosis, la esplenomegalia, ¿ya? Para cumplir el diagnóstico. El pronóstico es el más malo de las 3 patologías, una expectativa de vida alrededor de 5 a 7 años, y por esto han hecho sistemas de evaluación de riesgo, que era también un poco extenso, pero en el fondo lo que incluyen son ciertas características clínicas de laboratorio y últimamente también están incluyendo las mutaciones. Y con esto establecen si es un paciente de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo para evaluar qué se va a hacer con ellos, qué tratamiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este score se ha visto en el fondo el riesgo de mortalidad o de menor sobrevida, en realidad es lo que muestra este gráfico, ¿ya? El bajo riesgo es el que tiene mejor sobrevida y así sucesivamente. Por lo tanto, esto es lo que permite dirigir el manejo. ¿Y el manejo cuál es? Para los pacientes de bajo riesgo y los de riesgo intermedio que tengan un solo factor de riesgo, en realidad es la observación. O una terapia citorreductiva con hidroxiurea si es que el paciente es muy sintomático, tiene una esplenomegalia muy grande, etcétera, se puede plantear. Pero el único tratamiento curativo en realidad es el trasplante de médula ósea halogénico, ¿ya? Y eso se plantea para los pacientes de riesgo intermedio a alto. Pero tiene muy mal rendimiento, malos resultados, alta mortalidad, por lo tanto no se hace mucho. Por lo tanto, finalmente el tratamiento es más bien sintomático y lo que se va tratando
es la anemia, por ejemplo. Se ha intentado dar eritropoyetina, andrógenos, corticoides, un montón de manejos que en realidad ninguno está más recomendado sobre otro. La eritropoyetina incluso se ha visto en algunos estudios que tiene malos resultados, que podría empeorar incluso el pronóstico, y manejar la esplenomegalia con citorreductivo, o está también esta droga que es el ruloxitinib, que es un inhibidor del JAK2, ¿ya? Pero en realidad va dependiendo en el fondo de lo que presente el paciente. Eso con la mielofibrosis. Ahora vamos a hablar de la policitemia vera. La policitemia vera es una proliferación celular de las 3 líneas, ¿ya? Y se caracteriza por presentar glóbulos rojos fenotípicamente normales con hemoglobina y hematocrito elevados en forma persistente. Presenta, pero es menos frecuente, leucocitosis, trombocitosis, esplenomegalia, hepatomegalia y focos de hematopoiesis extramedular. La edad de presentación es entre los 50 a los 70 años generalmente, y hay un ligero predominio en los hombres. Tiene una fase preclínica y una fase clínica. La fase preclínica lo que se caracteriza es que es una persona que tiene valores en el límite alto normal de hemoglobina y hematocrito o levemente aumentado y con escasos síntomas, y en la fase clínica ya está la fase policitémica propiamente tal y puede llegar a la fase mielofibrótica, que se comporta como lo que discutimos anteriormente. La presentación clínica, bueno, acá hay una constelación más amplia, en realidad los síntomas inespecíficos, que es similar a lo que les dije previamente, y acá aparece en realidad el prurito acuagénico, que tiene que ver con aparición de prurito en relación al agua tibia, ya como a la ducha tibia. Ese es un síntoma bien característico que al parecer tiene relación con la vasodilatación que se genera en los vasos pequeños, y las plaquetas tendrían un rol, se tenderían como a agregar en esa zona y por liberación de prostaglandina generaría prurito. Al parecer ese es el mecanismo. Otros síntomas más inespecíficos como mareos, parestesia, y las complicaciones vasculares son importantes. Se ha visto que hay trombosis al inicio del cuadro clínico hasta casi un 40%, y que pueden ser de distinto tipo. Está la eritromelalgia, que es un síntoma y un signo bien típico que se caracteriza por un dolor urente en las zonas distales de las extremidades, que se asocia a eritema o a palidez, ¿ya? Y es muy molesto, y esos son por trombosis de pequeños vasos, y que incluso puede llegar a lesiones, a ulceraciones, puede ser bien complejo. Se pueden presentar crisis isquémicas transitorias, infartos, TEP, trombosis en algunos otros sitios inhabituales, incluso también hemorragia. Hay síntomas visuales con visión borrosa, morosis fugax, etc. Y gastrointestinales también se ha visto síntomas por distrés epigástrico, úlcera gastrodenal, erosiones. Al examen físico, bueno, esto es para mostrar un poco la eritromelalgia. Ahí se ve que hay eritema en la zona más bien acral, plétora facial, hepatomegalia, hiperemia conjuntival, hipertensión. Y todos esos síntomas es lo que se conoce como, o como uno lo describía, como los síntomas de hiperviscosidad, ¿ya? En el hemograma podemos ver una panmielocitosis, ¿ya? Elevación de todas las líneas celulares, pero lo más típico es que sea de la hemoglobina. De hecho, puede ser aisladamente solo de la hemoglobina y el hematocrito. Y es necesario que haya un incremento en la masa absoluta de glóbulos rojos para realizar el diagnóstico propiamente tal. No podemos olvidar tampoco el diagnóstico diferencial, que puede ser bien amplio, pensando en un aumento relativo de los glóbulos rojos, ¿cierto? Si hay una contracción de volumen, otras causas, por ejemplo la hipoxemia, anomalías congénitas, y también las otras neoplasias hematológicas que también pueden generar elevación de estas líneas celulares. En el estudio, bueno, en el frotis vamos a ver, como les dije, exceso de los hematíes, leucoeritroblastos cuando pase a fase mielofibrótica, los dacreocitos, todo eso también se puede ver. En la médula ósea vamos a ver hipercelularidad de las 3 líneas. También se deberían solicitar el estudio de las mutaciones y los niveles de eritropoyetina, porque permite como realizar el diagnóstico en realidad. Porque si tuviéramos la mutación JAK2 negativa, la eritropoyetina baja apoyaría el diagnóstico de la policitemia vera. Si una eritropoyetina normal o alta, debiera pensar en otra causa de policitemia, ¿ya? Por eso ellos sugieren solicitar la eritropoyetina. Y acá, bueno, están las otras mutaciones que eran del exón 12, que son menos frecuentes, pero que podrían estar.
Y los criterios diagnósticos también de la OMS, que se basan en lo que conversamos recién, con una hemoglobina mayor a 16.5 en hombres o 16 en las mujeres, el hematocrito, los hallazgos en la biopsia de la médula ósea y la presencia de la mutación. Con estos 3 criterios se realiza el diagnóstico, o puede ser 2 de estos y un criterio menor, que tiene que ver con la eritropoyetina. El pronóstico es mejor, en general es una patología que es más bien crónica, ¿cierto? Una sobrevida alrededor de 14 años o más en realidad, y la sobrevida es menor en realidad a mayor edad, ¿ya? Y empeora el pronóstico cuando hay mayor leucocitosis y cuando hay presencias de morbilidades como la trombosis. La transformación leucémica es de alrededor de un 10% a 20 años, no es un número tan grande en teoría, y se han visto que hay ciertos factores de riesgo para presentar trombosis, que es una morbilidad importante, ¿cierto?, que queremos evitar en estos pacientes. Si han presentado eventos previos, si son hipertensos, y la edad también sería un factor de riesgo para presentar trombosis. Por eso el tratamiento se estratifica también según riesgo. El riesgo bajo es un paciente joven, menor de 60 años, que no haya tenido antecedentes de trombosis, y el riesgo alto es para un paciente de mayor de 60 años, ya solo por eso ya es de alto riesgo, o que haya tenido antecedentes de trombosis. Para el bajo riesgo lo que se recomienda es mantener el hematocrito bajo 45, y para eso se hacen flebotomías. Cada flebotomía, una unidad, es de 500 ml y baja 3 puntos porcentuales el hematocrito, ¿ya? Y ahí se recomienda en el fondo una hidratación abundante, evitar ejercicios vigorosos cuando se realizan estas flebotomías, y dependiendo del paciente, depende de las unidades que uno podría retirar semanalmente, ¿ya? Dependiendo de la condición clínica. Se recomienda también la aspirina en dosis bajas, que se han visto en los estudios entre 40 a 100 miligramos, que efectivamente previenen las trombosis y generan alivio sintomático, por ejemplo, de la eritromelalgia o del prurito. Manejar las patologías cardiovasculares y manejo específico de algunos síntomas que no se hayan controlado con lo anterior. Y de las complicaciones, por ejemplo, de las trombosis. Los pacientes de alto riesgo lo mismo, mantener hematocrito bajo 45, aspirina, y aquí sí se recomienda la terapia citorreductiva con hidroxiurea, eso cambia, ¿ya? Y para pacientes refractarios se han estudiado otras medidas de tratamiento como interferón, el mismo inhibidor del JAK2, pero no quise ahondar en eso porque ya era un poco extenso. Ya, y la última, que es la trombocitemia esencial. La trombocitemia esencial se caracteriza por la síntesis clonal excesiva de las plaquetas propiamente tal. Y el 90% va a tener alguna mutación en estos 3 genes que vimos que eran los principales. Corresponde a 1/3 de este grupo de patologías, y la expectativa de vida es aparentemente normal, ¿ya? Alrededor de 20 años, ¿ya? Se ha visto asociación a raza negra, mayor en las mujeres, y la edad promedio de presentaciones de 60 años, y en general tiene un bajo riesgo de progresión a transformación leucémica o a mielofibrosis. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, así que es más bien un hallazgo. Pueden haber los mismos síntomas generales que les mencioné previamente, y también se puede manifestar por complicaciones vasculares bastante similares a los que les comenté, y destacar la historia de pérdidas fetales, que también se ha visto asociado. El examen físico puede ser normal, esplenomegalia se ha visto hasta en un 50% de los pacientes, lívido reticular y también la eritromelalgia. En el estudio que destaca, en el hemograma y el frotis, una marcada trombocitosis, ¿cierto? Anisocitosis de las plaquetas, es decir, que tienen distintos tamaños. De hecho, se ha visto plaquetas gigantes en los frotis, que eso llama la atención. En la médula ósea, la proliferación de los megacariocitos, grandes, gigantes, hiperlobulados, y el estudio genético, lo mismo, buscamos las mismas alteraciones genéticas. El diagnóstico diferencial acá es muy importante porque hay muchas causas de trombocitosis, por lo tanto hay trombocitosis reactivas por distintas causas, ¿cierto? Pueden ser otras, neoplasia hematológica o la trombocitosis familiar. Por eso, en realidad, el criterio diagnóstico es que este conteo de plaquetas elevado, sobre 450.000, tiene que ser persistente en el tiempo, ¿ya? Y habiendo descartado todas las otras causas. Acá están los criterios diagnósticos también de la OMS, y en realidad el diagnóstico se hace con los 4 criterios mayores o 3 y 1 de los menores, que es básicamente lo mismo que estamos conversando, de las mutaciones, de los hallazgos a la médula ósea,
Y eso. El tratamiento tiene que ver con prevenir hemorragias y eventos trombóticos, ¿cierto? Porque estas plaquetas aumentadas en número son también disfuncionales, ¿ya? Entonces también se asocia a riesgo de hemorragia y alivio sintomático de los síntomas que comentamos previamente. Y el tratamiento también se estratifica por el riesgo, ¿ya? Los pacientes de riesgo alto son pacientes que han tenido historias previas de trombosis, que sean mayor de 60 años, que tengan las mutaciones, riesgo intermedio, mayor de 60 sin la mutación, y riesgo bajo y muy bajo son en realidad los pacientes más jóvenes. Y así se estratifica el manejo. Los pacientes de riesgo alto e intermedio se dan citorreductores, anticoagulación, si es que han tenido historia de trombosis venosa, los pacientes se anticoagulan, ¿ya? Y si han tenido historia de trombosis arterial, aspirina, o si tienen la mutación presente. Y los pacientes de riesgo bajo muy bajo, aspirina en dosis baja, o observación si es que no tienen la mutación. Eso para las 3 patologías. Ahora voy a cerrar con la importancia para nosotros en geriatría de todas estas patologías, este grupo de neoplasia. Y en realidad nos damos cuenta que en realidad todos estratifican el riesgo y el manejo de acuerdo a la edad. O sea, ya nos damos cuenta que tener más de 60 años es un paciente que va a tener peores resultados y por lo tanto que es de más alto riesgo, ¿ya? Así que ya eso ya a nosotros ya nos toca, ¿ya? Y además por frecuencia, por ejemplo la policitemia vera sobre los 70 años era bastante más prevalente, entonces se van a presentar con mayor frecuencia. Y los riesgos de trombosis, nos dimos cuenta también que eran mayores en los pacientes de 60 años, por lo tanto es un riesgo en el fondo que uno tiene que valorar en los pacientes. Y que otras causas, en el fondo comorbilidad, podría estar influyendo también en aumentar aún más ese riesgo, ¿ya? Además se ha visto que en general existe una menor sobrevida en las personas mayores de 80 años que tienen estas patologías. A pesar que habían la policitemia vera y la trombocitemia esencial, se había visto que tenían en general expectativas largas de vida, sí se ha visto que en las personas mayores de 80 años esto no sería tan así y tendrían peor pronóstico, ¿ya? Hay morbilidades significativas como son las trombosis, los eventos hemorrágicos, ¿ya? Y lo que sí, como positivo entre comillas, es que hay menos riesgo en general en la población más adulta mayor para transformación leucémica o mielofibrosis, pero de todas formas igual está presente. En cuanto a la calidad de vida y a la funcionalidad, en realidad los síntomas son bastante frecuentes, ¿ya? La fatiga y la cefalea están presentes hasta en el 80%, y a pesar de que son inespecíficos, no son indicativos de la patología, ¿cierto? Pero son muy frecuentes y pueden llegar a afectar la calidad de vida y sabemos que eso puede conllevar un montón de otras afectaciones, ¿ya? Los mareos, las alteraciones visuales, el síncope, podrían generar riesgo de caídas, lesión, alteraciones de la marcha, dismovilidad, y en realidad esta afectación funcional no está evaluada en ningún estudio. No encontré nada que evaluar en el fondo si en estos pacientes esta sintomatología podría conllevar algún resultado peor y compromiso funcional en las personas mayores. En cuanto al tratamiento, se ha demostrado en población mayor el beneficio de los fármacos que yo les mencioné, que tiene que ver con la aspirina, por ejemplo en policitemia vera, la hidroxiurea en la trombocitemia esencial, cuando están indicados, se ha visto que sí son eficaces. Y en la mielofibrosis, como les comenté, la única terapia curativa es el trasplante, pero en los mayores ya de 45 años se ha visto que hay una sobrevida apenas de un 14% a los 5 años. Por lo tanto, es una terapia que probablemente nosotros no vamos a ofrecer en ese contexto a nuestros pacientes, ¿ya? Y los algoritmos que yo les mostré, ninguno incluye otras variables que sean funcionales, no hay nada en el fondo de BGI en eso, por lo tanto no sabemos cómo va a influir esto en cambiar quizás el manejo de esos pacientes, y tampoco hablan de las reacciones adversas a medicamentos, de las drogas que yo no detallé tanto, pero esto también podría ser un factor a considerar a la hora de ofrecer un fármaco. Por lo tanto, falta conocer cuál es el rol en realidad de la BGI y quizás mayor desarrollo en el fondo de la oncogeriatría en este ámbito para conocer cuál es el rol real y el impacto. Por lo tanto, como conclusiones,
Sabemos que existen cambios en la hematopoiesis relacionados con la edad que favorecen el desarrollo de las neoplasias clonales, lo vimos previamente y en este caso se repite en el fondo el mismo factor de riesgo. Hay avances respecto al conocimiento de la fisiopatología de estas neoplasias, han llevado a desarrollo de algunos flancos terapéuticos como los inhibidores del JAK2, pero aún falta mayor conocimiento al respecto. En general, la edad, como vimos, se asocia a mayor riesgo de muerte y mortalidad en general para todas estas neoplasias, por lo cual es crucial en el fondo realizar un adecuado abordaje de la persona mayor, y en las guías clínicas de esta patología eso no se menciona en absoluto. ¿Ya? La BGI puede aportar información muy relevante a la hora de evaluar la comorbilidad, los riesgos, tanto de la misma enfermedad como de los fármacos, y evaluar bien el pronóstico del paciente. Así es que falta evidencia que permita en el fondo sistematizar esto y con el fin de mejorar obviamente la calidad de vida y los resultados relevantes para los mayores. Eso. Gracias.